Bienvenidos a un nuevo programa de Ciudad Cultural. En esta ocasión, en esta mañana, tenemos la grata presencia de Jorge Dávila Vázquez. Él es una persona que ha contribuido mucho en el mundo de la palabra, de las letras, de la literatura. Quiero darle la bienvenida, agradecerle por haberse dado el tiempo de venir a este programa, contarles una vez más que esta es una iniciativa de la Fundación Festival Internacional de Guitarra Clásica Cuenca, Ecuador, con el apoyo de Radio Noticias Cuenca. Jorge, buenos días, bienvenido. Y más que hacerle una presentación y contar algo sobre su vida, quisiera que usted se presente y se defina quién es Jorge Dávila Vázquez. Buenos días, Luz María. Buenos días, Radio Cuenca y los escuchas de esta emisora tan tradicional como Cuenca misma, realmente. Yo he estado muchas veces en esta emisora, le decía a usted hace un momento, porque Daniel tuvo la gentileza de invitarme una enorme cantidad de ocasiones para dialogar con el público. Él era tan entusiasta de la cultura y entonces me convocaba en repetidas ocasiones para hablar justamente de lo que era su pasión. Bueno, yo pues me llamo Jorge Dávila Vázquez, vengo de dos familias que estuvieron siempre muy apegadas a lo que fue la cultura cuencana de otra época, tanto los Dávila Andrade como los Vázquez Alvarado. De ellos vengo y he tratado de mantener viva justamente la antorcha de la cultura a lo largo de mi vida. Me he dedicado íntegramente a la escritura, pero he tenido también otras actividades, como por ejemplo estuve largamente ligado al teatro cuencano. He tenido siempre una gran pasión por todo lo cultural. No he sido capaz de dar un brochazo en un lienzo o trazar una bella figura, pero he tenido una pasión inmensa por la pintura, por la escultura, por el dibujo. O sea, las artes plásticas han sido una de mis grandes pasiones y me he dedicado al comentario de las artes plásticas largamente. Escribí para la revista Diners y consto como autor de los libros de Mundo Diners, con el comentario de muchos autores cuencanos, de muchos pintores, escultores, artistas plásticos cuencanos. También tengo que ver en los libros de plástica de Rubén Villavicencio, Jorge Chalco, Jorge España, en fin, varios autores de la plástica cuencana. Pero, sobre todo, yo estoy muy ligado a lo que tiene que ver con las letras cuencanas. Primero porque me he dedicado 50 años a lo que tiene que ver con la producción literaria, en poesía, en teatro, en cuento, en novela, en ensayo, y pues también al comentario literario. Eso ha sido mi vida. ¿En quién o en qué circunstancias encontró la inspiración para dedicarse al mundo de las letras, de la literatura? Bueno, yo soy un poco medio incrédulo de la inspiración. En eso sí soy picasiano, en el sentido de que repito con Pablo Picasso que la inspiración debe encontrarnos trabajando, decía él, ¿no? Yo pienso que sobre todo la literatura es trabajo, ¿eh? A escribir se aprende escribiendo, decía alguien, y yo he hecho de eso un credo. La luz que se encendió en mi camino fue mi madre. Ella, cuando éramos pequeños, mi hermano segundo y yo, y digo mi hermano segundo y yo porque solo nos separa 3 años, pasábamos largas temporadas en una propiedad que tenía un tío mío en Totoracocha, aunque nosotros le llamábamos Monay. Éramos pequeñitos, yo tendría unos 7, 8 años y mi hermano tenía 4 o 5 años, y mi madre nos llamaba al sueño, digamos, recitándonos poemas, contándonos cuentos y luego leyéndonos largamente durante por lo menos una media hora, una hora. Ella ponía una silla de esta talada, digo yo, entre las 2 camitas de los hermanos, y allí pues todas las noches hacía su labor literaria. Eso era lo que despertó en mí esa pasión por las letras.
Yo tengo presente que cuando estaba en 5º grado de escuela le escribí un poemita que debía ir al periódico mural de la escuela, y esa fue mi primera producción literaria. Yo siempre he dicho que empecé a escribir por el impulso que me dio mi madre. Luego pues pasaron los tiempos y seguí haciéndolo, participando en concursos, etcétera. Anoche nomás que escribía un artículo sobre Dorita Canelos para la revista de la Universidad de la SUAY, me acordaba que el primer concurso importante que gané y en el que participó mi amigo Enrique Valareso, lo ganamos, era un concurso del Colegio Araicoa, y tendría yo unos 16 años más o menos, y pues ya estaba dedicado a ello completamente, digamos, ¿no? Después, ya con el paso de los años, cuando tenía 22 años, ya gané un premio nacional de teatro, convocado por la Universidad de Guayaquil, y a lo demás pues fue, como decían antes, coser y cantar. A usted le han definido, y escuchaba en alguna entrevista, como el picapedrero de la palabra. ¿Usted se identifica con esa...? Me gusta, me agrada me decía un amigo muy querido para mí, que me decía, es una grosería. Y yo le decía, no es una grosería, porque une a la idea de la creación, une la idea de la artesanía, ¿no? Y realmente el trabajo en la palabra es artesanal. Es muy gráfico, como que está trabajando. Claro, uno tiene que estar siempre trabajando, tiene que estar siempre laborando y labrando, ¿no? Me encanta. Es Iván Ewe es el que dijo que yo soy un picapedrero de la palabra. De la palabra, qué linda definición, en una sola frase le define. En su hoja de vida veo que usted estudió filología. ¿Qué estudia esta ciencia? La filología se quedó así ya marcada, digamos, en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca, desde la época en que vinieron los profesores españoles. Es la ciencia que estudia la lengua y la literatura. Incluso el doctorado en la Facultad de Filosofía, el doctorado en lengua y literatura, se quedó marcado como doctorado en filología. Mi primo político, que en paz descanse, Gerardo Aguilar, decía, ¿y para qué sirve pues un doctorado en filología? No cura un dolor de barriga, no sirve para ser secretario en una tenencia política de pueblo, no sirve para nada. Decía, no, realmente no sirve para nada, porque solo se ocupa de la lengua y la literatura. Éramos pocos también los doctores en filología, María Rosa Crespo, Osvaldo Encalada, y realmente no me acuerdo de muchos. Alejandro Mendoza, Felipe Aguilar, pero no muchos más realmente, ¿no? Que se dedicaron a esa... sí, pues nos dedicamos a eso completamente en cuerpo y alma, y alcanzamos el doctorado en lengua y literatura. ¿Qué universidad? En la Universidad de Cuenca. En la Universidad de Cuenca, ya. Usted ha dedicado muchos años también de su vida a la enseñanza, a la docencia. ¿Qué aprendizajes ha tenido de esa época de la docencia? Los más bellos, siempre. Yo siempre digo que el profesor aprende. Para enseñar, el profesor aprende. Y aprende vitalmente, ¿no? Aprende a conocer a sus alumnos, aprende las necesidades humanas que viven ellos, y pues a lo largo de la existencia va conociendo a la gente, va conociendo sus vivencias, sus necesidades, sus urgencias, su manera de ser, su manera de existir. Y yo era muy exigente. Yo reconozco que realmente fui muy duro, pero algo de todas maneras les enseñé. Y de los alumnos que pasaron en sus aulas, ¿quiénes siguen en este mundo y tienen contacto con ellos? Sí, yo tengo mucho contacto con ellos a lo largo del tiempo. A veces estoy yendo por la calle y me dicen, usted fue mi profesor. A veces me ha pasado cosas interesantísimas, como por ejemplo que estaba parado frente a un escaparate inmenso, un almacén en Nueva York, y un hombre grandote se acercaba a mí, y mi amigo Julio Pasos estaba al otro lado del escaparate, y como él es muy nervioso, dice que le decía a su mujer, le va a asaltar, le va a asaltar, le va a asaltar, le asalta.
Y era que este chico se acercaba a decirme, yo fui su alumno. Sí, me encuentro siempre con exalumnos, algunos muy cordiales, muy simpáticos. Me dicen, yo fui su alumno. Algunos que me dicen, yo fui su alumno y perdí el año con usted. ¿En qué géneros de la literatura ha incursionado, Jorge? Cuéntanos, por favor. Luz María, en todos, a Dios gracias, en todos. He hecho poesía, tengo 7, 8 libros de poesía publicados. En teatro también tengo 5, 6 libros publicados. En cuento tengo muchos libros de cuento publicados. Novelas tengo también algunas. Y en ensayo también, el más importante de todos los que he publicado en ensayo, lo he dedicado a César Dávila. Es un libro de 450 páginas que se llama César Dávila Andrade, Combate Poético y Suicidio. Gracias a Dios he podido, digamos, incursionar en todos los géneros. En estos géneros de la literatura, ¿cuál es la diferencia principal entre el cuento y el ensayo? El cuento y la novela, más bien que... El cuento es una narración breve que tiene naturalmente personajes, que se desarrolla en un ambiente y que cuenta con un nudo, digamos, con una acción que se desarrolla brevemente. Esa es la idea, ¿no? Brevemente. En cambio, la novela es lo mismo, digamos, tiene unos personajes, se desarrolla en unos ambientes. Esa es la diferencia. El cuento es un ambiente, la novela es unos ambientes. Más elaborado, más... Exacto. Y el nudo es múltiple en la novela, es vario, es diverso. Y pues la extensión es distinta entre el cuento y la novela. La novela breve es un cuento largo, digamos así. En cambio, la novela extensa ya es otra cosa, es distinta, es diferente, cuenta con una variedad de sucesos, de personajes acciones más elaborados. Exacto, los personajes son mucho más elaborados y mucho más intensa la acción. ¿Y el ensayo? El ensayo, pues, realmente es una reflexión, fundamentalmente. Puede ser breve, puede ser larga, pero es una reflexión. No cuenta una historia, sino más bien... No, reflexiona sobre un tema, fundamentalmente. Puede ser algo muy breve. César Dávila Andrade, que era un ensayista magistral, nos enseñó, digamos, que el ensayo puede ser una cosa muy breve, muy hermosa, sobre un personaje, por ejemplo. Él nos dio una lección maravillosa al reflexionar sobre distintos personajes en una página y media, o extenderse 10, 20 páginas sobre un tema X. Cuéntenos, por favor, compártanos cómo es el proceso de la creación de una obra literaria. Bueno, yo no soy nadie para dar una lección, pero generalmente yo tomo un tema, digamos, y voy bordando sobre ese tema, ¿no? A veces lo hago hasta en sueños. Usted se va a reír. Pero yo tuve, pues, digamos, una de esas novias imaginarias de la juventud, que fue la actriz Romy Schneider, ¿no? A la que todos los que tenemos ya 70 años amamos. Fue la protagonista de la serie Sisi, que fue una maravilla de nuestra lejana juventud. Y entonces yo soñé una noche que estaba en una feria con un nieto mío que se llama Pedro, y le vi pasar a Romy Schneider, que discutía con un hombre, y luego discutió con este hombre y se quedó sola. Y en eso apareció una compañera mía de trabajo en el Banco Central, y yo le pedí, le dije, Judith, quédate un momento con mi nieto Pedro. Y yo me acerqué a Romy Schneider y me dirigí a ella en francés. Ella había hecho muchas películas en francés, y yo hablo más o menos francés, y me dirigí a ella, y conversamos en francés, y conversamos largamente. Y luego yo me acordé que le había encargado a mi nieto Pedro, a mi amiga Judith, y empecé a buscarle a mi nieto, y pues ya nos separamos de Romy Schneider. Me desperté e inmediatamente escribí un cuento que se llama Romy, que está en alguno de mis libros. Ahí se inspiró. Y antes de que le desaparezca, le puso en el papel. Lo que ocurrió en el cuento, digamos, lo que ocurrió en el sueño ocurre exactamente en el cuento. Qué buena inspiración. Digamos, un cuento puede gestarse, puede gestarse de cualquier manera, ¿no? Uno recuerda alguna cosa, pues sí, puede ponerlo por escrito. Uno se imagina alguna cosa y lo pone por escrito.
Yo pienso que hay distintas maneras en que un pequeño cuento puede gestarse, ¿no? En todos los años de creación de sus obras literarias, ¿se ha quedado como conectado y hasta encariñado con algún personaje que le haya marcado en su vida? Bueno, digamos, hay personajes a los que yo he amado mucho en mi vida y entonces los he evocado, ¿no? Los he evocado, a veces en un cuento, a veces en una novela. Yo tenía una tía abuela a la que quise muchísimo, tanto que le llamaba Mamita, era mi segunda madre, digamos. Mamita aparece en 2 novelas juveniles mías, juveniles porque están dedicadas sobre todo a un público juvenil, pero no exclusivamente, que son El sueño y la lluvia y Árboles para soñar, que están ubicadas imaginariamente en un monay, que no es precisamente este monay de las vacaciones nuestras acá en Totoracocha, sino es un monay realmente imaginario. Mamita aparece en las 2 novelas y lee, en la una novela, lee El Gran Molne, que es una preciosa novela francesa que a mí me ha encantado siempre, y ella durante el desarrollo de la novela está leyendo El Gran Molne en El sueño y la lluvia. Y en Árboles para soñar, ella está leyendo Los hijos, la novela bellísima de Alfonso Cuesta y Cuesta. Entonces realmente ella fue para mí uno de mis grandes amores de la niñez y yo la he recreado literariamente en los 2 libros. Y naturalmente está mi madre, ¿no? Mi madre aparece en los 2 libros con otro nombre y todo, pero aparece. Marcado en su vida. Y mi hermano Rodrigo, que fue mi compañero de la niñez, aparece, él sí aparece con el nombre de Rodrigo. Y un hermano de crianza nuestro que se llamaba Darío también aparece con su nombre en los 2 libros. Qué lindo. Cuando usted hace alguna de sus obras literarias, ¿qué mensaje busca dar en especial a los jóvenes, a sus lectores? Yo cuando escribo alguna cosa no pienso exactamente en un mensaje, ¿no? Pero siempre que escribo pienso que los que leen pueden encontrar algo positivo, digamos, en los libros. Pueden pensar que hay algo constructivo, que hay algo bueno, que hay algo interesante en la vida, en el sueño, en la capacidad creativa, en la colaboración con los demás, creo yo. Usted también ha incursionado en la poesía. ¿A qué poetas admira o han sido su referente? Uy, eso es grave porque son tantos que yo tengo un largo poema que está publicado ya hace muchos años que se llama Memoria de la Poesía. Y entonces ahí hay una enumeración de los poetas que yo he admirado y que empiezo, digamos, por los poetas cuencanos, ¿no? que son realmente innumerables. Empiezo por los grandes poetas cuencanos, por Alfonso Moreno Mora, por César Andrade Cordero, Mérico Lilé, César Dávila Andrade, Rubén Astudillo, los poetas maravillosos de Elan, Efraín Jara Hidrobo, Eugenio Moreno Heredia, estupendo, extraordinario, Jacinto Cordero Espinosa, pues todos ellos, todos los poetas de Elan, y luego pues voy a los poetas ecuatorianos. No me canso de admirar a todos estos grandes poetas, y luego los poetas internacionales que son para mí estupendos todos ellos, todos los que he podido leer, porque evidentemente no he leído muchos poetas, tantos poetas que hay en el panorama literario internacional, pero tengo una especial predilección por los poetas franceses, ¿no? Yo tengo una formación francesa, aunque sea un poco medio pretencioso decir esto, pero yo tuve una beca a Francia y estuve un año allí, y aunque específicamente era una beca para asistencia de dirección teatral, pero realmente yo tuve la gran oportunidad de releer mucha literatura francesa. Perfecto. ¿Qué tiempo más o menos le puede tomar la creación de un poema? Hay poemas que salen más rápido que otros, y también que encuentra la inspiración para hacer poesía. Bueno, como le dije antes, yo no creo mucho en la inspiración, creo en el trabajo. Entonces hay cosas que pueden tomarme un día, hay cosas que pueden tomarme un mes, hay cosas
que me pueden tomar meses, hay cosas que me pueden tomar un año o más. Yo pongo siempre como ejemplo a María Joaquina en la vida y en la muerte, ¿no? Yo estuve enfermo en el Hospital del Seguro un mes, y en ese mes yo hice el boceto de María Joaquina en la vida y en la muerte, el boceto de toda la novela, en un mes. Y luego, durante un año, escribí la novela. Un año. Un año el proceso para hacer una novela. Pero otras cosas, en cambio, me han urgido y he tenido que hacerlas más rápidamente. Concretamente, El sueño y la lluvia, yo hice un compromiso con Edith Nun y tuve que sacarla en 6 meses. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Hubo presión? Hubo presión, pues porque ellos me dijeron: tú te comprometiste a darnos una novela, así que danos. Dije, bueno, con la experiencia que tengo, yo creo que un año le puedo dar. Y entonces ellos me dijeron, no, necesitamos en 6 meses. Wow. Y también usted ha incursionado en el teatro y ha sido uno de los pioneros aquí en el mundo, en Cuenca, en el mundo del teatro. Tal vez, sí, tal vez. ¿Con qué otras personas trabajó en esta área y qué es lo que más le ha gustado del teatro? Bueno, nosotros en el Colegio Antonio Ávila hicimos una presentación teatral un poco medio forzados, digamos, porque mi curso tenía mucha mala fama de indisciplinado. Todo lo que pasaba de malo en el colegio, nosotros teníamos la culpa. Incluso en una ocasión se quemó el caramanchel de la señora que tenía el puesto de venta de golosinas y nos echaron la culpa a nosotros. Yo no creo que hayamos sido los de mi curso, pero bueno, ya tenía mala fama. Y entonces un ser maravilloso, Guillermo Ramírez Aguilar, dijo, bueno, tienen tanta mala fama que deben tratar de enmendarse. Hagan algo, hagan una obra de teatro, hagamos una obra de teatro. Yo les dirijo, usted, Jorge, busque la obra. Jorge, bien mandado, buscó Los Justos de Albert Camus, una obra bastante difícil. E hicimos Los Justos. Hicimos y presentamos. ¿Eso en qué año? Pues eso debe haber sido más o menos en el 66. Porque yo pasé del teatro, digamos, del Colegio Benigno Malo al Colegio Antonio Ávila y no me hicieron valer los 2 primeros años que tenía de bachillerato. Y entonces, sí, yo debo haber estado en el 67, ya en el 5º año. Y pues hicimos Los Justos y fue una bella experiencia. Y a partir de allí quedamos con Guillermito en hacer un grupo de teatro. Hicimos el grupo de teatro que se llamaba ATEC, Asociación de Teatro Experimental de Cuenca. Y se unieron gentes maravillosas, Edmundo Maldonado, Estuardo Cisneros, Paco Estrella, y creamos este grupo que duró 10 años. Fue una experiencia extraordinaria, realmente. Yo he contabilizado que entre teatro leído y teatro representado hicimos 30 obras a lo largo de 10 años. ¿Y algunas obras se replican por alguno de los nuevos actores en el teatro? No les interesó nada de lo que nosotros hicimos. Bueno, algunas tal vez, ¿no? Pero realmente lo que nosotros hicimos creo que les pareció anticuado, creo que les pareció de otra época, y entonces ya no. Pero fue maravillosa la experiencia, maravillosa. Y estuvieron gentes extraordinariamente dotadas para el teatro, como Catalina Sojos, como Osvaldo Egues, que era un actor maravilloso, Jorge Arce, Luis Cordero Calle, para que no se confundan los apellidos, con tanto Luis Cordero que ha habido aquí, empezando por el presidente. Y pues gente así formidable, estuvieron allí. Y en una época que no había una educación o enseñanza formal en el teatro, pero que no, todo era improvisado, todo. Pero era formidable, realmente la cosa, formidable. ¿Algunos de sus hijos en su familia ha seguido su ejemplo? Mi nieta, María Sol Dávila, estuvo recientemente con Juana Estrella, que es formidable, extraordinaria. Estuvo haciendo un papelito en la casa de Bernarda Alba. Hizo en repetidas ocasiones, estuvieron representando esta obra bellísima de Lorca, que es una versión de Juana Estrella, ¿no? Estuvo Juana aquí hace unas semanas en el programa y ella está muy activa ella es maravillosa, ¿no? en el teatro. Ella es
la figura radiante del teatro cuencano en este momento. ¿Cómo no? ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes, algún joven que tenga la inquietud de dedicarse al mundo de la literatura y de las letras? ¿Se puede vivir de eso? ¿Se puede ser feliz con eso? Se puede ser feliz, sí, pero vivir de eso no. Yo estoy 50 años en ello y no vivo de la literatura, ni de broma. Y tengo 6 obras en una editorial y 7 obras en otra editorial, pero no vivo de eso. Y recibo regalías. No puedo decir que no me paguen. Recibo regalías, pero no vivo de eso. Usted ha estado más bien conectado a la docencia. Claro, cátedra. yo estuve largamente conectado a la docencia. Estuve 29 años en la Universidad de Cuenca y estuve 10 años en la docencia estatal. Pero no vivo de eso. ¿No sigue conectado a alguna de las universidades? No. Ya estoy 13 años jubilado. Pero sigue dedicado, sí, cercano siempre a la escritura. A escribir siempre. Y como columnista del diario El Mercurio, ¿qué? Me estoy tomando un descanso. Estuve muchos años dedicado a las columnas del diario El Mercurio. Yo quiero mucho al diario El Mercurio, pero he tenido problemas con mi máquina. Y entonces, ya cuando me tocó escribir 3 veces el mismo artículo, porque la máquina decidió borrarlo, entonces dije no, ya no, ahí no más. Ahora lo que hago es revisar un poco lo que tenía escrito antes, porque tengo miedo de que se vaya a perder, ¿no? Y entonces les he dicho a mis amigas, a las que quiero mucho, de Diario El Mercurio, tengamos un poco de paciencia, unos meses de descanso hasta que la máquina se racionalice. ¿Qué proyectos tiene a futuro? ¿Qué tiene en el tintero? Tengo a futuro un libro de teatro, un libro de cuentos y 2 libros de poesía. Que le tienen pues ocupado y... Sí, les estoy revisando de miedo de que se borren. Porque la máquina está borrando las cosas. Me borró en 3 ocasiones un proyecto que tenemos con la Academia de la Lengua, gravísimo porque es un proyecto internacional. Y en la Academia de la Lengua, ¿cuáles han sido sus actividades? Yo tengo una actividad constante en la Academia de la Lengua, son pequeños proyectos, pequeñas cosas, pero ahora, últimamente tenemos un proyecto grande, enorme, que es un libro sobre César Dávila Andrade, que es un proyecto internacional. La obra de César Dávila Andrade, con comentarios de distintos autores. Yo no soy más que el coordinador. ¿Usted tenía cercanía con él? ¿Le conoció? No, ninguna cercanía humana, aunque él es mi tío carnal, tu tío, hermano de mi padre, pero no he tenido ninguna cercanía con él, absolutamente. Pero sí la obra de él le influyó en Eso cierta sí, forma. mi mujer y yo hicimos la primera recopilación de la obra en la década del 80 por encargo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede en Cuenca, que era el nombre que tenía entonces la UDA, y del Banco Central del Ecuador. Nosotros publicamos la primera gran recopilación de la obra de Dávila en 1000 páginas, poesía y prosa. Bueno, Jorge, creo que hemos conversado un poco de la trayectoria de su vida y todas las obras pues, que ha hecho. Agradecerle mucho por su presencia aquí en el programa. Yo le Queremos dar agradezco a conocer usted por este acercamiento con el público. Sí. Yo le agradezco infinitamente. Bueno, este programa se llama Ciudad Cultural. Usted es de las personas que contribuye pues, para que nuestra ciudad sea la verdadera ciudad cultural y la idea de este programa es compartir y dar a conocer a gente que está relacionada al mundo de la cultura, como es su caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presencia hoy día. Encantado. Gracias, buenos días.